El problema 50 del Tipler de la sexta edición que os propuse a una parte de vosotros el martes pasado. Bueno, trata de una distribución de dos cargas fijas y una carga que dejamos móvil. Bueno, aquí en el problema 50 las cargas fijas las pone sobre el eje Y, yo las puse sobre el eje X. Entonces vamos a ver cómo hay oscilaciones para tener exactamente los datos que os propuse yo el otro día, ¿no? El 6 de marzo. Teníamos esa distribución. Tenemos dos cargas iguales fijas a una distancia simétricamente del eje Y sobre el eje X a una distancia de 1 metro, y luego dejamos móvil sobre el eje Y una carga de igual módulo, pero signo contrario, es decir, que va a ser atraída por ellas. Y lo que no hay gravedad en este problema, y lo que nos piden pues es, con los datos estos de la carga, 10 elevado a menos 7 coulombios, y la masa de esta carga móvil, 10 elevado a menos 4 kilogramos, pues primero determinar la posición de esta carga móvil en cualquier instante, representar gráficamente, ver cuál es el periodo de oscilación, o sea, estudiar cómo son las oscilaciones, si podemos llegar al punto 3, que no llegué a poner porque no lleguéis a terminarlo, ver cómo son para pequeñas oscilaciones y comparar, podríamos comparar ambas cosas. Bueno, pues vamos a hacer eso. Bueno, en primer lugar, pues nos podemos hacer una idea de cómo va a ser el campo eléctrico creado por dos cargas. Habrá que ver cómo es el campo eléctrico que crea una, cómo es el que crea otra, sumarlo vectorialmente y eso nos dará el campo neto, el campo eléctrico neto. Es decir, que aquí necesitamos otra vez nada más que saber cómo es la ley de Coulomb. Y bueno, gráficamente podemos verlo casi con este archivo, lo de la... creo que era este. Bueno, no os preocupéis, aquí lo único que voy a usar de esto ahora, que lo vais a tener luego, es la ley de Coulomb. Y ahí puedo hacerlo pues para más de una carga. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a cogernos dos cargas iguales, por ejemplo positivas, y vamos a ponerlas, porque yo las puedo mover. Vamos a ponerlas simétricamente, más o menos con el ratón, que lo estoy moviendo, sobre el eje X, tal como nos dice nuestro problema. Pero bueno, así ya veis, puedo cambiar, como veis aquí, cómo es el valor de cada una de las cargas, desde un valor positivo y negativo. Positivo queda rojo en cuanto pasa a negativo, queda en azul. Y lo mismo para la otra, pero como en nuestro problema son las dos iguales, los voy a dejar con el valor máximo positivo o negativo, me da igual. Bueno, puse positivo, pues positivo. Entonces aquí podemos ver precisamente, que os deis cuenta, puedo ver cómo es el campo eléctrico de cada uno de las, que crea cada una de las cargas por separado, en rojo, como estáis viendo, los vectores. ¿Ves? Por ejemplo, esta carga crea un campo eléctrico de esta manera en este punto del espacio, esta otra, alejándose cada una en la dirección, naturalmente el de esta carga, en la dirección que va desde la carga hasta el punto donde estamos considerando, donde queremos saber el campo eléctrico. Entonces tenemos los dos, la suma vectorial pues es el vector en negro este que tenéis aquí. ¿Vale? Cuanto más cerca esté ese punto de una de las cargas, pues claro, tanto mayor es el campo que está creando. Bueno, si nos ponemos justo en las condiciones iniciales que proponía yo en el problema, creo, bueno, aquí pongo menos 2, os había puesto 1, 1. Podemos ver en ese punto, si tenemos una carga negativa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la fuerza que va a experimentar, naturalmente, va a ser el valor del campo eléctrico creado por estas dos, es decir, el vector S negro, por la carga, por menos Q. Es decir, que la fuerza va a ser tendremos pues entonces que la fuerza naturalmente va a ser
la carga que estamos poniendo en ese punto, por el valor del campo eléctrico que crean las dos cargas. Este es el campo neto en la posición que ocupa la carga menos Q. Esa sería la fuerza. Bueno, aquí pues lo que necesitaremos, ya he dicho nada más, es aplicar la ley de Coulomb y pues, la suma vectorial, sin más. Pero fijémonos, o sea, que habría que ver. Primero, va a ser un movimiento a lo largo del eje Y. Si nosotros dejamos, cuidado con las condiciones, dejamos la carga menos Q aquí en esta posición, en reposo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza neta que va a experimentar? La única componente distinta de cero va a ser la componente Y, no, la componente X, como estáis viendo, se anula. El campo eléctrico de esta carga tiene una componente X y una componente Y al revés, pero las componentes X, al sumarlo, vectorialmente se anulan, es decir, que la única componente distinta de cero es la componente Y. Bien fácil. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que la aceleración va a tener únicamente, si aplico la segunda ley de Newton, tendremos naturalmente que la fuerza neta, que va a ser esta, va a ser igual a la masa por la aceleración, es decir, que va a tener naturalmente la misma dirección y el mismo sentido que la fuerza neta. Es decir, que la aceleración, por lo menos en el instante inicial, únicamente va a tener componente Y. ¿De acuerdo? Es decir, que se moverá un poco hacia abajo, atraído. En cualquier otra posición, es decir, que ahora en un tiempo posterior se encontrará por aquí, donde está el ratón. ¿Cómo se va a seguir moviendo? Naturalmente necesito ver cómo habrá adquirido una velocidad, pero esa velocidad únicamente tiene componente Y, componente X es cero. ¿De acuerdo? Ya que se encuentra aquí, por ejemplo, ¿cómo va a ser en ese instante la aceleración? Pues otra vez por la simetría la aceleración solamente tiene componente Y, es decir, que el movimiento es solo a lo largo del eje Y. Otra cosa diferente sería, naturalmente, si yo le diese en la condición inicial una velocidad inicial que tuviese una componente distinta de 0 en X. Entonces, por supuesto que el movimiento va a ser bidimensional en el plano XY, no va a ser un movimiento. Dejando fijas estas dos cargas, ¿eh? ¿Está claro? Porque claro, efectivamente la aceleración sigue siendo únicamente a lo largo del eje Y, pero al tener una componente según el eje X, en un instante posterior se habrá movido un poco sobre el eje X. ¿Qué ocurrirá en un tiempo, si se encuentra ya en un tiempo posterior por aquí? ¿Qué es lo que ocurrirá con la aceleración? Que la aceleración ya tendrá componente X y componente Y distinta de cero. Y a partir de ahí el problema pues es más bonito porque es bidimensional. ¿De acuerdo? Sería una cosa como en un sistema de estrellas binario, lo que ocurre en las pelis, iba a decir. Cómo se mueve ese planeta alrededor de esos. Pero bueno, nuestro problema es eso. Eso queda claro entonces. Entonces necesitamos únicamente en una dimensión del eje. ¿Cómo es la aceleración? ¿Cómo es la fuerza neta? Vamos a ver cómo... Vamos a hacer un dibujito. Este es el eje X y este es el eje. Y vamos a tener las cargas o sea que esto es 1, o si queréis pongo A, va a ser 1 luego.
simétrico a una distancia. Y tenemos la otra carga, y la suma va a ser esto. Que no sé por qué nunca uso esas herramientas, por lo tanto con vosotros me voy a entrenar un poco más, así cojo velocidad y me salen los dibujos mejor y me divierto un poco más. Muy bien, primero, o sea que vamos a tener que hacer la proyección de este vector para ver el campo eléctrico, o bueno, para ver la fuerza, la proyección sobre el eje. ¿Cuánto vale en módulo este vector? ¿Cuánto vale? Tendremos por la ley de Coulomb, la constante de Coulomb, Q por Q, Q cuadrado, ¿no? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que la distancia será esta D, ¿no? D al cuadrado. Pero si esta posición que ocupa esta carga en el instante, el que sea, tiene componente I, y esto vale A, por lo tanto, entonces tendremos A cuadrado más I cuadrado, ¿no? De acuerdo. Pero claro, y esto sería el módulo de este vector, pero yo necesito la componente I, es decir, que necesito proyectar, si tengo aquí este ángulo alfa, pues necesitaré saber cómo es coseno de alfa, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale coseno de alfa? Pues esto dividido por la hipotenusa, es decir, que el coseno de alfa va a ser I dividido por A cuadrado más I cuadrado, raíz cuadrada, 1/2. Es decir, que lo que nos queda aquí, que la componente, cuidado, ahora ya hay que poner bien el signo, he hablado del módulo y estoy proyectando, pero está apuntando en el sentido negativo. Es decir, que esto nos va a llevar a que la componente de la fuerza neta, la componente I, va a ser igual a menos K Q cuadrado I dividido por A cuadrado más I cuadrado elevado a 3/2. Uno diría, pero a lo mejor solo te vale para las posiciones I positivas. No, este es general. Si la carga se encuentra por aquí por abajo, y miréis esta expresión, entonces sí es negativo, es decir, la componente es positiva, es decir, que representa cualquier posición en el movimiento, lo que está ocurriendo en cualquier posición en el movimiento de la carga menos Q. Es decir, que aquí tenemos, y esto tiene que ser igual, naturalmente, por la segunda ley de Newton, a la masa, que tendrá aquí esto es menos Q, por la aceleración, estamos sobre el eje Y, la aceleración componente Y de la aceleración. Es decir, bueno, sí, claro, sí, pero, por favor. Cuadrado que dividan las dos masas. Q cuadrado son las cargas. O sea, las dos cargas que tiene, pero son cada una de las dos. O sea. Sí, multiplicado por 2, es verdad, gracias a eso. Gracias por esa indicación. Esto era para una de las cargas, naturalmente, como son dos, hay que multiplicarlo por 2. Y sería lo mismo hacer, o sea, calcular el campo que genera una en ese punto, otra en ese punto. Claro, es lo que estoy haciendo. El campo que ha generado una en este punto en módulo es esto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la componente a lo largo del eje Y de ese campo? Recuerda que esto es positivo, es decir, que el campo va a ir hacia allá. Es decir, que la componente va a ser, si esto es alfa, esto también es alfa, por lo tanto va a ser el módulo por el coseno. Por el coseno de este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? O sea, ¿cuánto va a valer el coseno de este ángulo? Pues esto dividido por esto. Es decir, que esto era lo que había puesto yo aquí con el coseno de alfa. Y gracias por la indicación, porque se me había olvidado ya el 2, ya que son dos cargas, por lo tanto hay que multiplicar por 2. Sin más, no tiene mayor dificultad.
Y ahora uno dice, bueno, pues, ¿cómo es la aceleración? La aceleración no es nada más que la derivada segunda de la posición de la componente y de la posición con respecto al tiempo dos veces. Si ponemos la notación punto, punto, pues tendremos la ecuación del movimiento que sigue, que describe o que la carga menos Q, y lo tendremos, pues vamos a ponerlo en otro si queréis. Tendremos I punto punto menos 2 veces KQ cuadrado, que no se me olvide la masa, dividir por la masa, por A cuadrado más I cuadrado. Esto es lo fundamental. Y claro, nos está diciendo las condiciones del problema, que está a 1 metro inicialmente y en reposo, ¿no? Más las condiciones iniciales, que I en t igual a 0 es 1, A, si queréis pongo lo mismo que, por tener la misma letra que aquí, y que la velocidad en t igual a 0 es 0 en reposo. Esta es una ecuación de segundo orden, tenemos que integrar dos veces para resolverla. ¿De acuerdo? No es lineal. Bueno, y los datos pues eran los que están ahí puestos, A1, etc. Ahora solo hay que meterlo en el ordenador y liquidar. Ya está, no tiene mayor. Tenemos esto. Voy a hacerlo, lo tengo ya escrito, pero voy a escribir para ir más lento con vosotros. Pues si lo muestro así de golpe, a lo mejor pensáis que así tenéis más tiempo para... No sé para qué. Capítulo 20. Vamos a ver, vamos a introducir los datos. Los datos. Vamos a ponerlos por ahí. Kc para la constante de Coulomb. 8.99 por 10 elevado a 9. Ahí teníamos. La masa era 10 elevado a menos 4 kilogramos. Todo está en el sistema internacional. La carga era 10 elevado a menos 7, si no me equivoco. ¿Qué más necesitábamos? ¿Qué más necesitábamos? La carga, constante de Coulomb, la masa ya la tenemos. Si queréis, bueno, para. El tiempo de integración, voy a probar. Voy a poner 10 segundos, a ver qué tal, si veo alguna oscilación. Puedo darle un nombre a la ecuación del movimiento o no darla. No le voy a dar ningún nombre. Vamos a resolver. La lista de ecuaciones. La ecuación del movimiento y las condiciones iniciales. Entonces necesitaremos I'' de t igual, y vamos a ver qué tenemos ahí, menos 2 veces por, y ahora que vamos a tener por ahí, Kc por Q al cuadrado, por Q al cuadrado, no más, Q al cuadrado, y luego teníamos aquí la masa por A al cuadrado más I de t.
al cuadrado, todo elevado a 3 medios, ¿no? Ya tenemos ahí la ecuación. Si no me equivocaba al escribir. Q cuadrado, la masa al cuadrado. Y al cuadrado elevado todo a 3 medios, y ya la tenemos. Las condiciones iniciales, si queréis las pongo abajo. Y de 0 igual a A, e I' de 0 igual a 0. Resuelven para I desde 0 hasta T. Y aquí algo he hecho mal. Algo he hecho mal en escribir algo. ¿No veis? En cuanto no he visto la oscilación, a ver qué he escrito mal. ¿Sí? Ah, sí, gracias. Cierto, gracias. Exacto. Aquí en el numerador. Aquí, gracias. Que lo había escrito antes. Cierto. Bueno, es decir, que aquí me falta. Y este. ¿Habéis visto? En cuanto no lo he visto, sé que estaba mal. Porque tiene que haber oscilaciones. Hombre, podía haber ampliado, pero como ya había probado con ese tiempo, pues ya lo tenemos ahí. Vale. Es decir, que le podemos dar un nombre, pues, si queréis, y ese. Puedo hacer un plot, si queréis, en lo que es lo mismo, la misma celda, plot de I de S de T. Int, tendríamos vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestro problema. Vamos a ponerle nombres aquí a los ejes, al eje X, el tiempo, y al eje Y, pues, y en metros. Los datos los puse bien. 10 elevado a menos 4. Vale. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Por supuesto, la posición de equilibrio, aquí no hace falta ni hacer nada con el ordenador. Tiene que ser para aquella que la fuerza neta sea 0, es decir, que la aceleración sea 0, es decir, entonces aquí tiene que ser I0. Claro, tiene que oscilar en torno al origen de coordenadas. Es ahí donde, fijaos que el campo que crea una y el campo que crea otra no es que sean nulos, pero al apuntar, estar sobre el eje X y cada uno apuntando en un sentido, pues se anulan. Y ya está. Completamente, o sea, todas, la componente X y la componente Y. ¿Qué más nos preguntábamos determinar, representar gráficamente, determinar el periodo de oscilación alrededor de la posición de equilibrio? Pues ahí podemos o bien buscar con las raíces, ¿no? Podríamos buscar aquí los máximos o los mínimos, tanteando con la raíz. Find root. S de T. Puedo poner y ese que estoy buscando igual. Puedo poner eso igual a 0 o no, si no lo entiende que es igual a 0. Para vosotros así lo veis mejor. ¿Dónde empiezo? Pues por ejemplo 3,5. Me ha dado esta, ¿de acuerdo? Si cambio aquí, pues por ejemplo a 7. Me ha dado esto.
acuerdo? Con eso ya podría tener el periodo. ¿De acuerdo? No es la diferencia entre los dos, naturalmente. Fijaos, aquí tengo, ¿no? Tengo que repetir el movimiento hasta... O sea, tendría que subir, bajar, otra vez ahí. Sería multiplicarlo por 2 y ya lo tendría. Pero ¿para qué hacer eso si uno puede buscar todos, como os dije? Entonces tendríamos, si yo busco... Fijaos que pongo i, no is, porque estoy dentro de la integración. I' de t de 0. Vamos a darle ya. Vamos a meterlo en una lista. Vamos a decirle que en esa lista nos ponga las t's. Y 7, 14, 14... Efectivamente, ha buscado 2. Fijaos que uno dice, anda, el primero no lo pilla. El 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el primer paso que ha dado es diferente de 0. Por lo tanto, ese ya no ve el cambio en el sino. Fijaos que está viendo cómo es la pendiente, ¿no? De la recta tangente ahí. Y está buscando únicamente para aquellos en los cuales está cambiando la pendiente de más a menos. Si pusiese igual a 0, entonces estaría buscando tanto de más a menos como de menos a más. Pero poniendo eso así ya solo encuentro los máximos. ¿Entendéis? En el caso de que aquí hubiese puesto mayor que 0, está haciendo la ecuación igual a 0, pendiente igual a 0, pero únicamente dame aquellos que son, en este caso, de menos a más. 3. 1, 2 y 3. Bueno, a mí me gusta más fijarme en los máximos, pero eso son manías. Es decir, que aquí tendríamos la lista, es decir, que el periodo del movimiento vamos a ponernos aquí. Ese sería el periodo en el movimiento y la frecuencia angular, pues 2pi dividido por el periodo, ya lo tenemos. Esto sí lo quiero volver a escribir. Ya está. Radianes, esto es en segundos. Radianes dividido por segundos, lo que tendremos ahí. Y nos podríamos preguntar, pues, si queréis más cosas acerca de cómo es para pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿qué ocurre para pequeñas oscilaciones? Pues tendríamos que repetir aquí. Naturalmente ahora, fijaos, es aproximar esto, ¿no? Lo que tenemos ahí, aproximar eso a pequeñas oscilaciones, es decir, cuando podamos hacer todo esto lineal. Hacer un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Ahí tenemos una fuerza. Bueno, ahí lo que tenemos no es fuerza, sino esa aceleración, es fuerza, la fuerza neta dividido por la masa, ¿no? O sea, vuelvo a repetir. Tenemos la fuerza neta dividido por la masa. Entonces, vamos a ver cómo es la fuerza, vamos a aproximar esta función, la fuerza dividido por la masa, en torno a la posición de equilibrio. Voy a copiarme esto, no le voy a dar ningún nombre. Si queréis, bueno, puedo dibujarlo, le voy a dar si queréis le voy a dar un nombre.
No era necesario. Si queréis le pongo aquí un nombre a... Podía haber hecho esto, ya veis que no es necesario, ¿me entendéis? Voy a quitarle la masa, ya que estoy hablando de fuerza. Es decir, que aquí habría podido poner simplemente... Fijaos que siempre tengo que poner, está resolviéndolo en el tiempo. Aquí estoy definiendo cómo es la fuerza para cada posición. No necesito decir en qué. Podría meter el tiempo, pero ¿para qué? Es más sencillo si pongo simplemente la coordenada. Pero aquí, naturalmente, estoy resolviendo en el tiempo. Por lo tanto, la posición depende del tiempo, la fuerza depende de la posición, que depende del tiempo. Vale, dividido por la masa ahí. Entonces tendríamos... Uy, vamos a ver, IDT aparece en... ¿Dónde tengo? A ver, fuerza neta. Fuerza neta de ahí. Desde... Eso quiere decir que la fuerza neta no la tengo. ¡Ah! No más. Claro que no hay nada, porque si pongo I, tiene que ser I. Bueno, esa es la fuerza neta. Vamos a poner aquí nombre, label. Para el eje es I en metros y la otra, el eje Y, representa la fuerza en newtons. Ahí tenemos. Bueno, ¿hay un problema con eso? O sea que ahí estoy representando. Fijaos que entonces lo que vamos a hacer es coger justo la zona en torno a la posición de equilibrio, aquí la tenemos, en la cual uno diga, puedo sustituir la fuerza, la curva que representa la fuerza, por una recta. Como veis, si yo lo pongo en -1, que era en A, o en 1, me da igual, como veis la fuerza no es... Sustituir esta curva por una recta es totalmente incorrecto, falso, no se parecen en nada. Pero uno dice, hombre, desde aquí hasta aquí, pues más o menos, sí vale. O sea que ahí visualmente lo que estamos viendo es en qué intervalo esa aproximación va a ser correcta, sin necesidad de ensuciarnos las manos con las matemáticas, visualmente. ¿Me entendéis? Si yo tuviese que dar un criterio matemático del porcentaje de error, entonces sí me tengo que ensuciar las manos y restar, naturalmente, la función a la cual voy a aproximar menos la real, dividir por la real y eso me da un tanto por uno cuál es el error que estoy cometiendo en la fuerza. Bueno, pues vamos a buscar precisamente eso. ¿Podría hacerlo a mano? ¿Cómo? Derivando, fijaos, el término de orden cero, el valor de la fuerza en el punto de equilibrio es cero. El primer término distinto de cero es el lineal, que vendrá dado por la derivada. Es decir, que podría hacer la derivada. La fuerza neta, ¿no? Tendríamos. Con respecto a I, evaluada en cero. Esa es la pendiente, esta es la pendiente de la recta tangente a la curva, a la fuerza neta, en el origen, en el punto de equilibrio. Como vemos, es una pendiente negativa. ¿Lo veis? Bueno, si yo lo hago, que eso es lo que está haciendo nada más el desarrollo en serie de Taylor, hasta el término de orden 1, ¿no?
tendríamos esto, si pongo cualquier término, pues tendríamos más términos. Como veis, aquí está la derivada por i menos la posición de equilibrio y de equilibrio, que es 0 en este caso, para quitarle el término del error, en la serie, pues, digo, o sea, que podría escribirlo a mano o decir con estas funciones que me lo haga. Ya está. Puedo darle un nombre. No, y f lineal. Tendríamos eso. Y podría dibujarlo aquí si quiero las dos. Ya veis cómo voy de arriba a abajo. Una vez que lo ejecuto me da igual escribirlo en un sitio que en el otro. Vamos a quitarle el fill button. ¿De acuerdo? Si quiero ponerlo, vamos a ponerlo entre... Así lo vemos. Y si queréis, pues, un juego más. No era de 1 2. No me acuerdo. Vamos a ver. Eso es un juego. Que parezca bonito. ¿De acuerdo? Así vemos la zona en la que se ve el azul, pues ahí la aproximación. Pues no es. Pero bueno, aquí entre 0,2, menos 0,2 y 0,2, pues no está de más. Vamos a probar con 0,2 entonces, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos. Puedo cogerme todo esto. O puedo hacerlo exacto, porque va a ser exacta. Y puedo hacerlo numérico, pero puedo hacerlo en este caso exacto, porque sé que esa ecuación tiene solución, ¿no? Va a ser armónica simple. Entonces tendríamos aquí como la ecuación del movimiento, que sería I' de t igual, y ahora que tenemos, he dicho que era fuerza F'. Vale, ¿de acuerdo? De t, que ahora sí lo estoy resolviendo para t, y que no se me olvide por la masa, que ya se me iba a olvidar. Claro, hay dos constantes de integración, C1 y C2. Esas como se determinan con las condiciones iniciales. Porque ahí he puesto la solución general al problema. ¿Me entendéis? Si las pongo... Coma. Y de 0, igual, he dicho 0.2. Y prima de 0 igual a 0. La frecuencia angular de oscilación es 1,3409 radianes dividido por segundo. O sea, no necesito ya hacer el dibujo, buscar los máximos, ni nada de nada. Es la amplitud, 0,2, menos mal que ha salido, coseno de omega por t. El desfase delta es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad que le he puesto es 0, que parte del reposo. Y ahora comparemos, es decir, que aquí puedo poner amplitudes es
1.3409 radianes dividido por segundo. Vamos a 50. Podríamos incluso darle un nombre aquí a esto y dibujar las dos soluciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Puedo, ahí, una cosa, uno diría, a ver, si yo cambio ahora el 0,2 y pongo 1, que es de donde lo dejábamos en el problema, cambia la frecuencia. O sea, ¿qué número creéis que va a aparecer ahí? La frecuencia angular. ¿Mayor, menor? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Vale? Vuelvo a repetirla porque conviene para meditarlo. Digo. Ahí he puesto 0,2, pero en lo que habíamos hecho en el problema, ¿no? Partíamos de 1. ¿De acuerdo? Espero que hayáis pensado por qué puse ahí 0,2, para, ¿no? Que las dos curvas se pareciesen, etc. Pero claro, naturalmente, si quiero comparar, pues o bien lo otro lo pongo 0,2 o bien esto lo subo hasta 1. Bueno, ahí la pregunta que dije, bueno, pues lo subo hasta 1. Entonces, la frecuencia angular, estoy preguntando, cuando ponga ahí 1, me va a parecer mayor, menor, ¿qué creéis? Ahí por ahí oí un mayor antes, ¿eh? Luego discutimos a ver qué. ¿Por qué? Porque no solo es. ¿Alguien se decide o? No dar contestación significa que uno no lo tiene claro en principio, ¿no? O que me tiene miedo. Espero que no sea eso. Pues eso. Espero que no. Si no se tiene claro entonces, ¿no? ¿Preguntad? ¿La misma? Claro. No, ahí lo has machacado todo. ¿Sería la amplitud? No. La frecuencia es la misma. Es independiente de la amplitud. Porque es un movimiento armónico simple. Efectivamente. O sea que para un movimiento armónico simple, el bloque unido al muelle, ¿no? La amplitud, efectivamente, va a depender de cómo son las condiciones iniciales, pero la frecuencia natural, fijaos que digo natural, la frecuencia angular natural de oscilación del sistema es independiente de la amplitud. ¿Está claro? En el péndulo depende de la amplitud. Bueno, depende de la amplitud. Es decir, que si dejéis el péndulo y cogéis el cronómetro, podréis ver cómo cambia. Lo que pasa es que hay que hacerlo bastante grande, para ver cambios, digamos, que haciéndolo a mano con un cronómetro se vean apreciados. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Efectivamente. Lo único que ha cambiado es la amplitud sin más. Para que veáis, si yo pongo aquí, sigue siendo la misma frecuencia, lo que aquí nos aparece seno, coseno, no aparece un delta porque la máquina lo está poniendo, como veis, coseno de A más B, ¿no? Lo puedo poner, ¿no? Como suma de un coseno o seno. O sea que eso es, lo que tengo ahí es la amplitud, que no es 1, por el coseno de la frecuencia angular 1,3409 por el tiempo, más delta, pues, el correspondiente. Vale, es decir que tenemos eso. Bueno, ahora ya sí puedo decir, claramente puedo comparar una cosa con la otra. Ya antes pues uno podría decir, es que tienes dos. Ya con 0,2, si lo hubiésemos entendido, daba igual para 1 que para 0,2, ya podía comparar, pero quise hacerlo a ver si os dabais cuenta de eso. ¿Qué es lo que teníamos aquí en la frecuencia? En algún sitio lo escribí, me parece, ¿no? El periodo y la frecuencia, pues 0,89, fijaos, 0,892112 radianes dividido por segundo frente a 1,3409.
es decir, que es totalmente diferente. Pero ahora podemos hacer el juego contrario. Claro, si la amplitud es pequeña, yo ya sé que la solución en el movimiento armónico simple, cuando la fuerza es lineal, es esa, es 1,3409, eso no me va a cambiar, ya lo sé. Pero cambiará en el otro. Cuidado aquí, no hay en 0,2. Cuidado, ahí tengo que tener cuidado, por si pongo 0,2 estoy cambiando también la posición de las... Bueno, por lo pronto ya habéis visto que algo se ha cambiado visualmente. Antes solo pillaba 2 máximos en 20 segundos, pero ahora ya uno claramente dice 1, 2, 3, 4, has pillado 4. O sea que como mínimo casi el doble va a ser. Es decir, que podría aquí, a ver dónde el periodo, tengo list, o sea, list. Vale, estupendo. Ahí tengo la frecuencia angular con 0.2. 1, esta es la real. Esta es la real. 1.31156 radianes dividido por segundo. Esa es la frecuencia real en este sistema. Frente a lo que me dice la aproximada 1.34, 1.34 menos 1.31, pues es 0.03 dividido por 1.3. Estoy haciendo por 100, 2%. Un 2% de error en la frecuencia angular. Eso es lo que estamos... Bueno, por lo tanto sí se puede decir. Bien. Si me voy a 0,1, todavía se parecen más. Fijaos que este ha bajado más. Estaba un poco más arriba, pero ya veis que, claro, la corrección no es muy grande, porque ya estamos cerca de ese... Estoy como 3,3. 3,4. Que ahí tendríamos ya 3,3, 3,4, es decir que ya probablemente en el 0.001, una milésima ahí dividido, o sea, ya muy, muy pequeño. ¿Vale? Salvo alguna pregunta, yo creo que ya esto lo hemos liquidado el asunto. Podemos aquí empezar a dibujar flechas y esas cosas, pero no merece la pena ahora perder el tiempo. Puedo dibujar las fuerzas para que lo veáis más, como habéis visto en el otro archivo. En caso de que quiera, ya os lo dejaré en Moodle para que juguéis con él. Pero lo fundamental, a ver si nos queda claro, era esto. Lo que se tarda en escribir sin el Joon-Event este, todo eso. Por eso os decía, menos de un minuto. Claro, es el papel, mirar al papel y decir, pues cómo es la... y luego escribirlo, y ahí es donde yo estaba para ayudaros. Pero si está el otro mal, está la física mal, está todo mal. Así de sencillo. Vamos al otro problema.